Buenos días, muchas gracias. Gracias Cristina, gracias Mauricio y gracias muy especialmente a los organizadores y a todos ustedes porque este primer conversatorio tiene que ver muy especialmente con su trabajo. Un documento de 40 páginas que acaba de ser mencionado previamente que recoge ese documento que está acá, propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Pone de relieve el papel tan importante de las cámaras de comercio en Colombia en torno a ese ejercicio de análisis, de investigación, de contacto permanente con la realidad, con ese tejido empresarial que está en las regiones, en las ciudades. Un documento de más de 40 páginas que demuestra por qué ustedes son realmente agencias del desarrollo productivo. Y yo creo que esta es una oportunidad para agradecerles ese ejercicio de, además de los servicios que brindan día a día en los territorios más aportados de Colombia, desde la Cámara de Comercio más pequeña hasta la Cámara de Comercio más grande en una capital del país. Ese trabajo que se convierte en propuesta, en discusión, para que el gobierno nacional tenga en cuenta esas ideas, hace parte de esos servicios. Y esos servicios necesitan ser agradecidos por Colombia. Yo creo que ustedes todos se merecen un aplauso por eso. Y ese documento, para tener un poco más de contexto, trabaja ejes como, por ejemplo, emprendimiento y formalización. Ejes como innovación y sofisticación, productividad y capital humano, pero también unos más aterrizados, equidad de género, acceso a los mercados, articulación institucional para la competitividad. Y llega al punto de plantear objetivos concretos, de tal manera que uno ve cifras que son retadoras, desafiantes, pero necesarias. Uno ve en ese documento metas como lograr formalizar 300.000 unidades productivas, que hoy representan más del 20% de las microempresas con capacidad de crecimiento. Una cifra retadora. Otra, incrementar en más de 2,3 billones de pesos el valor de nuevos productos y servicios. ¿A través de qué? A través de investigación, de desarrollo, de innovación. Otra cifra más. Crear 400.000 empleos para los jóvenes. Y desde mi perspectiva eso me parece que demuestra la conexión que todos ustedes tienen con el momento social, que entiende la reclamación que incluso, lo veíamos con el conferencista anterior, está relacionada con esas protestas sociales que vimos hace apenas la mitad del año pasado. Y hay más. Existe también plantearse cómo tener un flujo adicional trimestral de inversión extranjera directa de $1.000 millones cada trimestre. Como ven, se trata de cifras retadoras, pero que están pensadas en el plano de poner en el Plan Nacional de Desarrollo un ejercicio que viene de las cámaras. Y para eso vamos a comenzar con invitados especiales que tenemos aquí, muy conocedores del tema, para hablar de esos desafíos y esos retos que vienen en este documento. Empezamos con Cristina. Cristina, ¿qué destacaría usted inicialmente de lo que está ahí propuesto? ¿Qué retos ve? ¿Qué potencialidades encuentra? Bueno, primero que todo quiero agradecer a las directivas de Confecámaras por invitarme a participar en este evento. Uno en desarrollo día a día piensa nuevas propuestas, entonces poderlas discutir acá me parece que es muy importante en un auditorio tan calificado como este. También quiero felicitar a las personas que hicieron el informe, porque es un informe muy ágil, con unas propuestas muy claras, propuestas novedosas, distintas a las que uno ve todos los días. Entonces yo de verdad les recomiendo a los que no se han leído los informes que lo hagan, porque de verdad son muy buenos. El informe tiene muchísimos, una variedad de propuestas muy grandes. Yo me voy a concentrar, no necesariamente las más interesantes, pero digamos en las que atañen más
a mi labor del día a día, que es investigar sobre la informalidad. Y, digamos, en este punto, yo creo que se pueden dividir las propuestas en dos. Están unas para aumentar la formalización empresarial y otras para aumentar la formalización laboral. En la formalización laboral se propone políticas para aumentar el registro, para aumentar el acceso a tecnologías, la digitalización. Se habla de la formalización de los medios de pago. Tal vez hace un poco falta hablar un poco más del acceso al crédito. Y, digamos, esto se hace de una manera complementaria al análisis que hacen. Identifican que las empresas que tienen estas tres características, registro, TIC y acceso al crédito, son las que más crecen. Esto es una cosa que hasta ahora no se podía hacer porque no teníamos datos de panel, y Confecámaras lo hace. Datos de panel significa que uno pueda seguir a las empresas año a año. Entonces son resultados muy novedosos. Concuerdan con unos resultados de una investigación que está haciendo Roberto Angulo con Dalmarisa sobre el tema, y, digamos, nos alejan un poco de esa visión que teníamos de que las empresas pequeñas son letárgicas, no crecen, y digamos como que no hay manera de buscar elementos que los puedan impulsar. Entonces, como digo, es un mensaje supremamente positivo que tenemos que reforzar. Ahora, yo creo que para poder avanzar en este camino necesitamos mejor información. Confecámaras, claro, tiene una información muy valiosa, pero son todas empresas formales. El DANE complementa muy bien eso con las empresas de menos de 10 trabajadores, que están formales e informales, pero no tenemos una base de datos de empresas informales. Entonces, pues yo llamo, digamos, al DANE para que nos ayude a trabajar en eso. Ahora, el censo que se está programado, el censo de empresas, el censo económico, está programado para el 2022. Desde 1990 no se hacía un censo de empresas. Entonces yo creo que va a ser muy positivo, pero lo que hay que hacer es que necesitamos una base de datos que se pueda replicar año a año. Uno en la encuesta de hogares tiene un censo de población y una encuesta de hogares con la que puede hacerle seguimiento año a año. Entonces el censo económico no nos va a servir de nada si no tenemos cómo hacerle seguimiento año a año. Me refiero también a otra propuesta que se indica en el artículo, que es digamos, para reducir la informalidad laboral, que son las cotizaciones menores a un salario mínimo. Yo aplaudo esto porque yo creo que darle flexibilidad al mercado es muy importante, especialmente para los jóvenes que muchas veces necesitan trabajar y estudiar al tiempo. Y, digamos, para los que no conocen la legislación, lo que pasa es que en Colombia el ingreso mínimo que puede declarar para cotizar es un salario mínimo. Entonces, dicho entre un paréntesis, los que ganan menos de un salario mínimo, que son el 50% de los trabajadores, no es algo marginal, luego no debía sorprendernos que la informalidad sea el 60%, ellos no pueden cotizar a no ser de que declaren que ganen un salario mínimo. Y esto restringe mucho los trabajos de tiempo parcial, que, como digo, son muy importantes para los jóvenes y para las mujeres. Yo creo que esto es muy importante, pero hay que tener en cuenta que dar la posibilidad no significa obligar. Y sobre todo, creo que es muy importante que no se vuelva una obligación. Entonces, es bueno que exista la opción, pero quiero hacer énfasis en que los que ganen menos de un salario mínimo no tengan que cotizar obligatoriamente, porque son personas que tienen muchas necesidades y necesariamente, digamos, el ahorro no está dentro de ellos. Para estos trabajadores, yo insistiría que un ingreso mínimo o una extensión del programa de Colombia Mayor, yo creo que es fundamental. Entonces, yo creo que con eso dejo ahí. Muy bien, Mauricio, del documento, ¿qué ve usted como esas oportunidades y si tiene también retos? Porque aquí Cristina nos señaló que había retos en algunas cosas por puntualizar. Por favor, cuéntenos. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Mompotes. Empiezo por saludar a todo el auditorio y agradecerle a Confecámaras,
a sus directivas, por supuesto a su junta directiva, esta invitación para hablar aquí, como dijo Cristina, ante un auditorio tan calificado, y los saludo a ustedes dos. Un placer compartir con ustedes este panel. Bueno, con respecto al documento, pues tengo algunos puntos muy parecidos a los de Cristina. Y empiezo por decir que realmente pues es un documento muy completo y muy bueno, y tal como lo dijo Cristina, tiene cosas muy novedosas que eso le llama a uno la atención de entrada, pues porque nosotros hemos visto análisis y análisis de formalidad a través de los últimos 30 años, de hecho algunos los he hecho yo, y como que siempre dicen lo mismo, ¿sí? Y en este documento sí hay cosas bastante novedosas, y eso pues llama la atención de una vez. Empiezo por las cosas que me han llamado, que dijéramos, me llamaron la atención muy positivamente. La primera de ellas tiene que ver mucho con lo que ya mencionó Cristina, y es el tema del financiamiento. Nosotros en ANIF tenemos una encuesta panel de empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas, que tiene el defecto que es solo empresas formales, porque para hacer la muestra pues toca acudir al registro de las empresas, y eso pues ya hace que sea pues una restricción importante. Pero uno va a la encuesta y mira que mira los puntos que no facilitan la formalización, y se da cuenta inmediatamente que la gran barrera es el tema de financiamiento y de falta de conocimiento para los temas que tienen que ver con financiamiento y con exportar, por ejemplo. Porque la exportación inmediatamente formaliza a las empresas y las mete como por un camino de innovación, dijéramos, muy importante, y la falta de conocimiento de esos temas hace que muchas veces, no, esto es demasiado complicado, no me quiero meter por ahí, o que no se metan a buscar financiamiento, ya sea para exportar o para producir con mayor nivel de, no sé cómo llamarlo, de sofisticamiento o de innovación. Y eso, tal como muy bien lo dijo Cristina, nosotros hemos tenido durante años la idea de que las pequeñas empresas pues se quedan ahí, y como que eso es ya un hecho de la vida, que las pequeñas empresas no crecen y que nunca crecerán, y particularmente eso se había pensado para las empresas del sector comercio. Y cuando uno ve aquí que se pueden juntar los temas digitales con los temas de conocimiento, de que el registro ayude a meterse por un camino, dijéramos, donde haya más conocimiento de los trámites, de lo que se requiere, de que voy a exportar, cuando esas cosas se mezclan con un acceso mucho más fácil al crédito, esa idea puede no ser tan cierta como todos lo hemos pensado durante mucho tiempo. Ahora, ahí tenemos pues restricciones de información importantes, hacer eso no es fácil, y dijéramos el documento no profundiza mucho en cómo avanzar hacia allá, ¿sí? Entonces, pero como idea es muy poderosa, y creo que eso mezclado con el tema digital lo lleva a uno a pensar que por ahí hay un camino importante, y de hecho el documento menciona mucho la promoción del financiamiento digital, de los canales digitales de ventas, y creo que en eso es un gran acierto que podamos trabajar y avanzar en eso con el apoyo de las cámaras, pues porque las cámaras realmente pues tienen ese conocimiento y tienen la manera de hacerlo hacia adelante. Lo segundo que resalto tiene que ver con, y ya voy a terminar para no alargarme más, con el tema de los jóvenes, que ya hablaré más adelante en el panel de eso, pero hay un tema muy bueno en el documento, que es lo que ellos llaman la capacitación dual, creo que lo llama el documento,
que es básicamente, vean, no nos obliguen a que todos tienen que ser aprendices del SENA que vengan aquí, y si no vienen, pues además me toca monetizarlos y me toca, es decir, un costo más, y eso dijéramos, no ha generado los efectos que se suponía que iba a generar, y el documento dice, deje que esa capacitación la pueda certificar la misma empresa o que se haga en otra entidad, ¿sí? Y no necesariamente pues que tenga que ser el SENA y bajo ciertos parámetros. Y si logramos avanzar en eso, combinándolo con un tema de que la capacitación sea mucho más enfocada hacia temas que son importantes hoy en día, como el tema digital, como el tema de inglés, como el tema de atención en turismo, como el tema de cómo se trabaja en ciertos servicios, pues ahí sí vamos a tener de cómo se trabaja en ciertos servicios, pues ahí sí vamos a tener un impacto. Porque la realidad hoy en día es que la capacitación técnica y tecnológica no está teniendo el impacto que uno esperaría, y sobre todo no está teniendo el impacto que sí tiene en otros países, ¿sí? Aquí no lo tiene, y eso es una lástima grande, porque precisamente ataca un punto fundamental, que es el tema de empleo, cosita chiquita. El tema de la cotización, por debajo de salarios mínimos, es algo, de un salario mínimo, perdón, es algo que los economistas hemos venido diciendo durante años y no lo hemos podido lograr. Hacerlo varias veces, me sacaron a sombrerazos del Congreso, y eso realmente no se ha podido hacer, y es un tema muy importante. Porque hoy, por ley, le estamos diciendo a la gente, yo quiero que usted sea informal. Casi que por ley, usted gana 400.000 pesos, por ejemplo, un plomero que hace unos trabajitos por ahí de vez en cuando, no, usted no puede cotizar. ¿Pero por qué? Si yo quiero. No, porque yo no quiero que cotice, porque me parece que es malo. Entonces, ese es un tema en el que sin duda hay que lo avanzar. pongo en aprietos, Mauricio. ¿Cree que es más fácil ahora? No, desafortunadamente creo que es más difícil. Pero hay que insistir. Hay que insistir, y bastante. Bueno, para continuar con usted y luego seguimos con Cristina, usted menciona el tema de la capacidad de tener también una fuerza en los jóvenes que realmente sea de habilidades para el trabajo. Y eso está atado perfectamente a la empleabilidad. Y esta mañana vimos como el ministro de Hacienda nos mencionaba en esos 4 ejes que le preocupaban de sus retos, cómo el empleo en Colombia no estaba creciendo al mismo nivel de los indicadores de la economía. El empleo en los jóvenes, y también habló del empleo en las mujeres. El documento también aborda ese tema. Las propuestas de Confecámaras también abordan ese tema. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál debería ser la manera de poder lograr recuperar esa brecha? ¿Por qué no hemos podido en Colombia hacer que el empleo crezca al mismo nivel que crece la economía? Esa es una pregunta, dijéramos, muy complicada, pero pues voy a tratar de dar una respuesta rápida ahí de acuerdo a lo que yo he trabajado en la vida y lo que he visto por ahí. Empecemos por decir una cosa que es importante, que hay veces se nos olvida, dijéramos, en Colombia, y es que todos los países del mundo, todos, sin excepción, enfrentan tasas de desempleo juveniles más altas que la tasa de las personas mayores, dijéramos, de 25, 26, 27 años. Eso es un hecho alrededor del mundo, que es cierto, y se debe pues a muchos problemas estructurales que tienen todos los mercados laborales, en particular pues que las personas jóvenes no tienen experiencia, y entonces se vuelve todo el círculo vicioso del que tanto hemos hablado, que no tengo experiencia pero no me dan trabajo, entonces no puedo conseguir experiencia y eso se queda ahí por siempre. Y por eso todos los países del mundo han tratado con mecanismos similares de atacar ese problema, que es un problema evidente. Entonces usted en todos los países del mundo ve que hay legislaciones especiales para los jóvenes, ve que hay algo parecido al SENA, ¿sí? Todos los países del mundo tienen su SENA, porque ahí hay un problema que hemos identificado desde hace bastante tiempo. Ahora, lo que sí es diferente es que en Colombia es mucho más difícil que en otros países lograr disminuir eso por temas muy relacionados
dijéramos, con la legislación laboral, con los costos, dijéramos, que tiene generar un empleo laboral y con el bajo crecimiento de la productividad, especialmente en ciertos sectores. Esos factores afectan gravemente el empleo formal, no, dijéramos el empleo total, pero más aún el empleo formal de las poblaciones jóvenes. Entonces, dijéramos, yo le digo, se lo pongo un ejemplo, un muchacho de 18 años que se gradúa del colegio y quiere empezar a trabajar, no sé, en el sector comercio, en una tienda pequeña que probablemente es informal. Es muy difícil que a ese muchacho le paguen un salario mínimo del nivel como el colombiano y que además le tenga usted que sumar 60% de todo tipo de prestaciones y que no pueda cotizar porque no sé qué y una cantidad de cosas. Y obviamente lo que pasa ahí es que no se genera el empleo o se genera de manera informal y hay un acuerdo entre las personas, no, mira, yo te pago 500.000 pesos y tú me haces esto y esto y esto. Y eso es lo que pasa y el muchacho lo acepta, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que tenemos unos costos de generación de empleo formal muy grandes, ¿sí? Muy altos, probablemente de los más altos del mundo, combinados con un salario mínimo que es muy alto comparado con la productividad media de la economía colombiana, especialmente en ciertos sectores que son grandes generadores de empleo, porque pues la mayoría del empleo en Colombia lo generan los servicios, el comercio. Ahí hay una gran generación de empleo, mucho de eso es pequeño comercio, y cuando uno tiene un salario, dijéramos, mínimo que está en la parte de arriba de la distribución de los salarios, es decir, de la productividad, pues es imposible que toda esa gente que está por debajo sea formal. Desafortunadamente, eso pues no lo hemos podido reconocer, y el día en que lo reconozcamos sí vamos a tener un avance en ese sentido. Ahora, entonces, para los jóvenes, ¿qué es importante? El tema de la capacitación. Tenemos que salirnos de ese tema de los aprendices y el monopolio del SENA, permitir mayor competencia ahí y permitir una capacitación que se acorde con las realidades del mercado laboral, que se dé en la misma empresa o en otro instituto que la empresa considere apto para las necesidades que tiene. Segundo, en temas que sean necesarios. Eso en primer lugar, hablando rápido de la capacitación. Lo segundo, los temas de los costos. Algún día tendremos que reconocer que eso hay que revisarlo y desligar, dijéramos, la formalidad del salario mínimo y de una cantidad de impuestos adicionales que se pagan por generar empleo. Lo tendremos que hacer. Y tercero, hay que hacer esfuerzos adicionales. Yo sí creo que si se dan, por ejemplo, algunos beneficios adicionales para la creación de empleos para jóvenes, como se hizo en el 2010 o 2012, a través de la ley de primer empleo, esas cosas funcionan, ¿sí? Tipo de cosas de impuestos. Una mezcla de esas tres cosas nos llevaría a un equilibrio mejor. Ahora, yo veo, desafortunadamente, que las propuestas que está haciendo la ministra de Trabajo van exactamente en contravía de eso, y eso es lo que me desanima un poco en este momento. Cristina, perdón el demorarme. No. ¿Cómo hacemos entonces para poder afrontar ese reto? ¿Cómo generar más empleo, jóvenes, mujeres, y que sea de la misma manera en la que estamos viendo el crecimiento de la economía? Mauricio, para hacer la conversación un poco conectada, habla de los costos laborales, no es optimista frente a cómo pueda cambiar ese panorama ahora. ¿Usted piensa algo similar y cuál es su análisis? Bueno, entonces primero que todo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, como de costumbre. Definitivamente, si no existe la posibilidad de tener un trabajo de bajos ingresos de medio tiempo, pues es muy difícil que los jóvenes se enganchen desde el principio en un trabajo formal. Y también yo creo que hay problemas en el sistema educativo. Yo no acabo de entender por qué una carrera universitaria en Europa dura 3 años, en Estados Unidos dura 4, aquí dura 5. Tenemos un sistema en que los jóvenes salen del bachillerato y a los 17 años tienen que decidir qué van a estudiar y 5 años después salen a ver si el mercado laboral demanda o no lo que están utilizando.
porque, de nuevo, como dijo Mauricio, el tema de los aprendices no funciona bien. Yo veo que en Estados Unidos los niños desde el primer semestre están buscando oportunidades laborales y están aplicando a trabajos. Y entonces ven si lo que están estudiando sirve o no sirve. Y yo creo que eso es fundamental porque, digamos, obtienen las señales del mercado. Después van escogiendo sus materias dependiendo de lo que le están pidiendo los empleadores o no. Entonces, en un mundo donde la tecnología va cambiando tan rápido, donde la demanda de trabajo cada día requiere cosas distintas, es muy importante darle esa agilidad también al sistema educativo. Y aquí también hago un paréntesis para las estadísticas. Una cosa que no nos ayuda es que las estadísticas que se manejan en el sector laboral son totalmente distintas a las del sector educativo. Nosotros hemos hecho unos ensayos, digamos, de combinar las dos estadísticas, pero eso tendría que ser una cosa automática, donde los niños sepan que si voy a estudiar esta carrera, después puedo tener un ingreso de tanto o no, o tengan esas señales del mercado. Entonces yo otra vez hago un llamado por poder homologar esas clasificaciones. El DANI ha avanzado un poco con la nueva encuesta de hogares, pero pues hay que seguir en esa dirección. Mauricio, pasemos a otro tema. Es claro y sigue siendo una incógnita cómo va a terminar el ahora. Es un incremento de las tasas a máximos históricos. Y eso tiene unos efectos, claro, en diferentes sectores, dependiendo de uno cómo esté ubicado, si es importador, si es exportador, dependiendo de lo que produzca. Pero el efecto igual es un efecto global y genera mucha incertidumbre. ¿Qué pueden esperar los empresarios en el mediano y en el largo plazo con lo que va a pasar con el dólar? Difícil pregunta. Predecir la tasa de cambio es de las labores más difíciles que existen en el mundo. Pero pues en este momento yo empezaría para contestar la pregunta rápidamente. Dijéramos, los empresarios pueden esperar que el dólar se quede alto. Diría yo. Tenemos un déficit, ahorita Werner lo mencionaba, tenemos un déficit en cuenta corriente muy alto y persistente, que hemos tenido la suerte que ahí lo hemos podido ir financiando a través de inversión extranjera, dijéramos, con cierto éxito, pero pues eso no está asegurado hacia futuro. O sea, uno no tiene asegurado que va a financiar un déficit de 5 o 6 puntos del PIB, en un déficit fiscal de 7 puntos del PIB, dijéramos que no hay claridad de cómo se va a solucionar hacia el futuro. Uno no puede pensar que la inversión extranjera va a seguir entrando siempre. Entonces, dijéramos, bajo esas condiciones, con una incertidumbre muy grande en el tema fiscal y con una baja capacidad que tiene Colombia, que es relacionado con todo lo que hemos hablado, para realmente incrementar sus exportaciones, especialmente las que nosotros llamamos no tradicionales, y dijéramos en un momento que también lo mencionó Werner al final de su presentación, en un momento de incertidumbre grande sobre muchos aspectos importantes de política pública, pues no hay por dónde esperar que la tasa de cambio baje, ¿sí? Lo único que nos ayuda es pues que el petróleo está en un momento de precios bastante alto, aunque últimamente pues se ha ido corrigiendo ya a niveles más normales, y eso pues contiene un poco, pero pues de nuevo con esos tres elementos que le menciono más la incertidumbre, pues realmente no creo que haya unas bajas de tasa de cambio importantes en el futuro cercano, y pues eso es desafortunado, pues porque la devaluación, dijéramos, fuera de favorecer a algunos sectores y permitir algún tipo de diversificación en el comercio exterior, pues nos empobrece a todos y hace más difícil una diversificación interna de la producción, dificulta la labor del comercio, que es muy importante acá en este foro que estamos hablando. Entonces, pues, tasas de cambio de 4.500 pesos, yo no esperé verlas. Realmente
Si a mí me preguntaban hace un año, oiga, ¿tendremos una tasa de cambio de 4.000 pesos? Hubiera dicho, no, ¿cómo se le ocurre? Y ahí estamos. Y es una situación bien complicada. Cristina, otro tema que usted maneja y conoce de desarrollo es el tema de la formalización de las empresas como ese motor clave para realmente mantener una economía sólida, estable, con perspectiva de futuro sostenible. Pero tenemos muchos problemas y algunos de ellos ya se han mencionado aquí. Pero usted, ¿qué cree que debería ser prioridad en ese ejercicio? Y quiero de una vez introducir un elemento. ¿Cómo está viendo usted el impacto de la reforma tributaria en ese reto? Bueno, entonces en FEDesarrollo, con unión de la Universidad del Rosario, hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande, como les dije, por construir una base de datos que incluya a todas las empresas, formales e informales. Y yo creo que tenemos una idea bastante clara de lo que pasa en el tejido empresarial. Ahora, ¿qué pasaba antes? Que se hacían análisis de las microempresas y de las empresas grandes al tiempo, por separado, pero no al tiempo. Entonces, digamos, esto es mirando las dos bases de datos al tiempo, uno se da cuenta que hay unas inequidades muy grandes en el sistema tributario y en el sistema de aportes a seguridad social. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno gana menos de 46 millones al año, eso era en 2019, ahora son 53 millones al año, no está obligado a pagar impuestos. Es perfecto, pues digamos, es una cosa para incentivar la formalización empresarial, está bien, funciona. Pero hay otra cosa que sucede en el mercado, y es que en Colombia uno puede deducir los costos formales del pago de impuestos. Esto es algo propio de Colombia y la verdad ha funcionado muy bien, porque ustedes ven que lo que se llama el margen intensivo, que es que si las empresas formales contratan formal o informalmente, uno en general ve que las empresas formales tratan de contratar formalmente. Ahora, no es un acto puro de buena voluntad, sino es que hay un incentivo tributario muy grande. Voy a poner un ejemplo. Si uno está contratando a un trabajador de 1 millón de pesos, entonces puede contratar al trabajador informalmente, paga el 1 millón de pesos, o lo puede contratar formalmente, paga 1,5 millones de pesos, suponiendo unas cotizaciones del 50%, que más o menos es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 500,000 pesos adicionales, que es los que tiene que pagar por ser formal, es lo que obtiene de la deducción del impuesto de renta, porque es 1,5 millones, le quita uno el 30% a 500,000 pesos. Es decir, para una empresa formal es casi igual contratar formal o informalmente a un trabajador. Uno le dice a cualquier contador, contrato a este trabajador formalmente o informalmente, seguramente le dice que lo contrate formalmente. Ahora, ¿qué pasa con las empresas pequeñas? Las empresas pequeñas están exentas del impuesto de renta, luego no tienen acceso a esa deducción de impuestos por los costos formales. Luego, contratar un trabajador informal, en el caso anterior, le cuesta 1 millón de pesos, contratarlo formalmente le cuesta 1,5 millones. Es decir, esas empresas pequeñas tienen un incentivo muy grande a contratar informalmente a estos trabajadores. Y yo creo que es algo que pues estaba hablando con el ministro de Hacienda para hacerle caer en cuenta de esa inequidad o esa irregularidad que existe en el pago de impuestos. Ahora, ¿uno qué podría hacer para eso? Ahora que se habló tanto del monotributo, bueno, lo primero sería que en el monotributo se pudieran descontar los trabajos formales, todos los costos de contratación formal. Hoy en día solamente se puede descontar la seguridad social, entonces si uno puede descontar todo del cálculo del monotributo sería fundamental. Otra cosa es lo que tienen en Brasil, es que seguridad social está incluido dentro del monotributo y ustedes ven que las tasas de reducción de la informalidad en Brasil y en Uruguay que tienen monotributo son altísimas. Ahora, un costo social, a un costo fiscal, pues digamos no tan barato, pero digamos es algo que definitivamente funciona para reducir la informalidad laboral y empresarial. Otra posible, digamos, solución que no excluye las anteriores es que existan unos vouchers, que más o menos yo soy una empresa que estoy por debajo del umbral de pago de impuestos, entonces contrato a alguien formalmente,
no me pueden dar la deducción, pero me dan un voucher de deducción que yo puedo redimir cuando crezca. Y esto tiene la ventaja que incentiva a las empresas a crecer. Entonces, de nuevo, en la legislación hay un incentivo a que hayan empresas pequeñas, porque no quieren crecer, porque no quieren pasar el umbral, que contratan informalmente. Y eso describe perfectamente nuestro tejido empresarial. Y hay que corregir estas irregularidades. Esto además ayuda a la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque esas empresas pequeñas tienen en su mayoría, contratan personas pobres, o digamos en condición de pobreza, cuyas familias son pobres. La incidencia de contratación de personas en condición de pobreza y sobre todo mujeres y jóvenes en condición de pobreza entre las empresas pequeñas es como el 30-40%. Entonces es algo que, digamos, ayuda no solo a la formalización, que uno no quiere tener la formalización como un objetivo en sí mismo, sino también a la distribución del ingreso. Mauricio, pero para seguir un poco en esa línea y esos mismos retos, pero atado usted haciendo el análisis, que ya lo ha hecho en profundidad, del proyecto de reforma tributaria, ¿cómo encuentra usted que pueda ayudar o afectar ese tipo de búsqueda de lograr de verdad formalizar más a las empresas en Colombia? Empecemos por decir que el proyecto de reforma tributaria que se presentó, pues tal como está presentado, antes de eso, lo primero que hay que decir es que la señal de que se haya presentado es una buena señal, que el gobierno pues entendió que sí hay un problema fiscal importante, que hay que solucionar, y eso, dijéramos, es un tema importante que se mezcla con todo lo que hablábamos anteriormente, del déficit externo y del déficit fiscal, etc. Ahora, habiendo dicho eso, Cristina menciona unos elementos bastante, dijéramos, específicos y micro que son muy ciertos. Es decir, el sistema tributario colombiano tiene un incentivo a la informalidad muy grande, tanto desde el punto de vista empresarial como el laboral. Pero si uno habla un poco más macro, dijéramos, sí hay unos temas que en el proyecto de reforma sí desincentivan la inversión de manera importante. Lo bueno es que el ministro ha dicho varias veces que ellos están dispuestos a discutir y mirar esos temas en profundidad, porque realmente pues sí hay unos temas que son preocupantes. No me voy a referir a todos porque pues me demoro los 14 minutos y 24 segundos que nos quedan. Y hasta más, pero pues dijéramos, el proyecto tal como está hoy pues incrementa los costos para los inversionistas de manera sustancial, y eso pues tiene un impacto importante sobre la inversión, obviamente. Principalmente pues a través de dos caminos que son pues incluir los dividendos y las ¿cómo se llaman? Exacto, las ganancias ocasionales, que es un nombre elegante en Colombia para, dijéramos, ganancias de capital entre la cédula general. Eso hace pues que los dividendos tributen 2 veces, y si usted cae pues en la parte alta de la tasa marginal de impuesto de renta una vez meta el dividendo, pues va a pagar una tasa nominal cercana al 80% de impuestos en algunos casos. En nuestros casos, nuestros estudios muestran que pues podría llegar a ser hasta el 86%, una tasa nominal marginal de ese nivel, pero pues eso se convierte en una tasa efectiva cercana, una tasa efectiva con los datos reales de las empresas colombianas de cerca del 54%. Y invertir con una expectativa de retorno de menos del 50% no lo hace nadie, ¿sí? Eso, pues, si me van a quitar casi 5 meses, o sea, voy a trabajar 5 meses para pagar impuestos, pues prefiero irme a Panamá o a Perú a trabajar allá, ¿sí? O prefiero seguir informal. Entonces, ese tema sin duda hay que mirarlo.
Y lo otro, pues que llama mucho la atención, y también lo mencionó ahora Werner, que lo dijo de manera muy inteligente, es, ustedes ahorita tienen que apalancarse en el petróleo para financiar otras cosas. Y eso es verdad, nosotros no lo hemos visto, pero es cierto, ¿sí? Entonces uno tratar de matar el sector minero, dijéramos así de una, especialmente lo que tiene que ver con petróleo, pues no es una buena idea. Y cuando digo de una, yo sé que el gobierno no ha dicho que es mañana ni pasado mañana, pero pues 5 años, 7 años, 10 años siguen siendo un horizonte muy corto, sobre todo en la coyuntura que estamos hoy. Entonces eso también preocupa un poco. Y ya para cerrar, pues llama la atención que uno tenga un discurso ambiental tan grande, pero al mismo tiempo esté subsidiando la gasolina y nos esté costando 3 puntos del PIB el subsidio a la gasolina, pues que eso viene de hace varios gobiernos, pero eso sí es un tema que hay que solucionar porque nos está pegando bastante duro. Entonces, si uno mira esas 3 cosas o esas 4 cosas, hay cosas buenas y que hay que apoyar en la reforma, pero esas hay que mirarlas porque desde el punto de vista, dijéramos, más general, sí van a tener un impacto importante sobre la inversión. Y en ese mismo sentido de como Mauricio hace las cosas buenas y las cosas que hay que mirar con mucho cuidado, ¿usted cuál encuentra en el lado del bueno y cuál encuentra en el lado de que, ojo con eso? Bueno, yo, y también refiriéndome un poco más que a la reforma tributaria, también a la reforma laboral, que es algo que no hemos hablado, claro, hay un interés muy grande de defender a los trabajadores, que es un objetivo muy loable. Sin embargo, yo veo también que uno para entender el mercado laboral en un país como Colombia no puede concentrarse en el mercado laboral formal y los desempleados, porque eso es un porcentaje muy pequeño. En Colombia, de nuevo, el 60% son informales y tenemos una cantidad de personas que no participan en el mercado laboral porque no existen oportunidades o porque no existe la economía del cuidado que les permita trabajar. Entonces, yo creo que es muy importante llamar al gobierno para que tenga una visión más amplia del mercado laboral, porque muchas veces si uno se focaliza en un solo grupo, por ejemplo, en los trabajadores formales, que es triste decirlo, pero en Colombia tener un empleo formal es un privilegio. Entonces, si uno se focaliza solamente en este grupo, pues no va a poder hacer políticas que logren mayor inclusión dentro del mercado laboral formal. Yo creo que es importante llamar la atención del gobierno en este sentido. Y ya para cerrar, Mauricio y Cristina, ¿qué recomendaciones le podría dejar uno al gobierno en relación con esos mensajes que son muy necesarios en la economía? Aquí también hablaban anteriormente, Werner, sobre el tema de combatir la incertidumbre. Y eso tiene que ver mucho con los mensajes y la comunicación. ¿Qué mensajes serían claves en estos primeros 100 días, digamos un mes, para poder lograr que la sociedad colombiana se sienta tranquila y optimista frente a temas que son complejos? Ya mencionamos devaluación, inflación, desempleo. ¿Qué debería hacer el gobierno, en su opinión, Mauricio? Buena pregunta, ¿no? Pues dijéramos varias cosas con respecto a eso, ya las hemos ido mencionando a lo largo del panel aquí con Cristina y con el doctor Mompotes. Pero pues sin duda lo primero que yo diría es que los mensajes, dijéramos, deben ser claros y no como que uno tenga la sensación de que cada ministro está diciendo lo que se le ocurre, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo creo que eso es lo primero, dijéramos en términos generales, que uno vea que hay mensajes claros, pues sea cual sea el mensaje, pero que son mensajes de gobierno y que hay que mandar esas señales de manera importante, y no puede haber pues ministros que están diciendo hay cosas que como si no estuvieran gobernando ya. O sea, hay que entender que pues uno cuando empieza a gobernar y ya no es ni profesor, ni comentarista, ni senador, entonces hay que meter esos mensajes
de manera, dijéramos, mucho más clara que generen un poco de certidumbre. Lo segundo que diría es que hay mensajes que preocupan de manera importante. A mí personalmente, ya mencioné que me preocupa mucho lo del cómo se han dado los mensajes en materia de política energética. Ahí creo que falta mucho para que se pueda lograr un mensaje consistente y que muestre cómo va a ser esa transición de manera ordenada y de manera que no afecte en el largo plazo al país. Y en el largo y en el corto plazo, pues porque es un hecho que ahí tenemos una debilidad importante, o se generaría una debilidad importante que agravaría aún más nuestro tema externo y nuestro tema fiscal si lo hacemos de manera desordenada y sin claridad. Y una cosa que yo he repetido mucho, y la vuelvo a repetir aquí, a mí me preocupa también mucho los mensajes que se han mandado en materia de salud, ¿sí? Eso, o sea, dijéramos, si se hace lo que el gobierno está, o lo que dijo hace unas semanas, porque pues no lo ha vuelto a decir en materia de salud, eso va a ser un tema grave e importante, es decir, echar para atrás lo que Colombia ha logrado en materia de salud en los últimos 30 años sería uno de los peores errores que podríamos cometer. Lo que hay que hacer es arreglar lo que está mal en el sistema de salud, pero no acabarlo y volver a lo que teníamos antes del 93. O sea, los que somos viejos para saber... Gracias. Gracias. Los que somos lo suficientemente viejos para acordarnos lo que era el sistema de salud antes del 93, manejado exactamente como se ha dicho que se va a manejar el nuevo sistema, centralizado y con los municipios y departamentos cumpliendo unas labores de atención primaria. Sabemos el desastre que fue. Nos tocó eliminar el seguro social 6 veces. Eso nunca se pudo liquidar, costó casi 10 puntos del PIB, mucho más que cualquier crisis bancaria, la liquidación del seguro social. La salud para la población pobre era una limosna, eso era lo que era antes del 93. Entonces, arreglemos las cosas que hay que arreglar en el sistema, que son muchas, en materia de eficiencia de gasto, de contratación, de flujo de recursos, de oportunidad, pero no echemos todo para atrás. Entonces, pues ahí yo daría esos 3 temitas ahí importantes. Cristina, usted entonces que ve de esas acciones primordiales, prioritarias y en los mensajes que debería asumir el gobierno en estos 100 días para contrarrestar la incertidumbre. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que digamos, la cantidad de noticias y de propuestas de reformas pues no ayuda. El gobierno haría bien en tranquilizarse un poco, discutir las cosas con los gremios, con el sector privado, porque yo creo que este gobierno tiene un problema muy grande y es que pues, la izquierda no ha gobernado el país, entonces digamos no tiene personas con la experiencia necesaria, que digamos eso se puede solucionar si le dedica un poco más de tiempo a discutir los temas y analizar los temas antes de lanzarse a generar reformas. Y de nuevo en el tema laboral yo creo que es muy importante pensar en los excluidos del sistema laboral, porque si no pues van a terminar siendo unas reformas que pretenden ser progresivas pero terminan siendo regresivas. Entonces es muy importante mirar con amplitud, digamos, la estructura del mercado laboral. Bueno, muy bien. Creo que hemos tenido un conversatorio muy productivo en el tiempo establecido. Así es, pero sobre todo con la productividad que se merece un escenario como este. Un aplauso para ellos, por favor, y muchas gracias.